7 de septiembre de 1967, en una rueda de prensa celebrada en Washington, el secretario de Defensa de los Estados Unidos Robert McNamara anunció el proyecto para la construcción de una barrera de anti-infiltración electrónica por debajo de la zona desmilitarizada, DMZ, que demarcaba la frontera entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El objetivo principal de dicha barrera sería la de alertar cuando el enemigo intentase infiltrarse por dicha zona, sirviendo de aviso a las fuerzas aéreas y a la artillería para que mediante el uso de la fuerza, lo evitaran. Conocida desde entonces como la línea McNamara, representó una tentativa por parte de los militares de los Estados Unidos de combinar tecnología moderna con las más viejas técnicas bélicas. La creación de barreras artificiales defensivas es tan antigua como la propia guerra. Hay ejemplos como la Gran Muralla China o la Muralla de Adriano en Gran Bretaña construidas para evitar las invasiones de los pueblos bárbaros. En Vietnam, el primer uso de este tipo de defensa artificial data del año 1620 cuando la dinastía de los Nguyen construyó dos enormes barreras en el centro del país que impidieron durante 7 campañas las invasiones que desde el norte comandaba la dinastía de los Trinh. La rivalidad entre los Nguyen y los Trinh tendrían una importancia profética, ya que estaban apoyados por las dos potencias coloniales de la época, Portugal y Holanda, situación que se repetiría durante la Guerra Fría con Estados Unidos y la URSS, dando origen a la Guerra de Vietnam. El ejército francés también fue consciente de la importancia de las barreras de los Nguyen, y durante la Primera Guerra de Indochina tuvo en mente la creación de un sistema de defensa que separara el norte del sur. Sin embargo, la derrota ante el Viet Minh en Dai y Bien Phu, propició los acuerdos de Ginebra y con ello el fin de la presencia militar francesa en Indochina. Las siguientes barreras artificiales dignas de mención serían sin duda, la línea Maginot creada antes de la WWII y la línea Maurice finalizada en 1957 y que recorría las fronteras argelinas con Túnez y Marruecos. Esta barrera estaba formada por un cercado electrificado de 2,5 m y con una tensión de 5000 V. A ambos lados de dicha barrera se establecieron dos campos de minas de 50 m de anchura, y filas ininterrumpidas de alambre de espino. La superioridad de las tropas francesas y el dominio aéreo hizo que los intentos del Frente de Liberación Nacional argelino fracasaran, reduciéndose las infiltraciones en un 90%. En los primeros 7 meses que la línea estuvo en funcionamiento, el FLN perdió 6.000 hombres y 4.300 armas. Desde el comienzo de la intervención americana en Vietnam se tuvo presente que las fronteras con Laos y Vietnam del Norte eran tremendamente porosas y permitían la infiltración tanto de hombres como de suministros. La idea de la creación de una barrera artificial fue considerada por los americanos en 1958. En 1961 el jefe militar del grupo asesor, el general Lionel M. Zegar propuso al secretario de Estado Robert McNamara la creación de una barrera a lo largo de la frontera Laos-Vietnam del Sur. Otra propuesta se hizo ese mismo año a instancias de la Organización del Tratado de Asia Sudoriental, SEATO. El general Westmoreland, jefe de fuerzas estadounidenses en Vietnam, también estaba de acuerdo en la creación de una barrera a lo largo de la DMZ y de la frontera con Laos. En 1964 propuso hacer de esta obra un proyecto de desarrollo regional, y establecer tropas a lo largo de una franja de terreno que cruzaría Laos hasta la frontera con Tailandia, país que también funcionaría como barrera. Los funcionarios de Washington no mostraron entusiasmo por este plan y fue rechazado. Se pensaba que los bombardeos acabarían con los problemas de infiltraciones. A comienzos de 1965 se puso de manifiesto que la prudente política seguida por los americanos en Vietnam no estaba dando resultados. La reacción de la administración fue aumentar de forma notable las tropas, de 184.000 hombres a finales de 1965 a 385.000 a finales de 1966, y lanzar la Operación Rolling Thunder, que consistía en un bombardeo sostenido sobre Vietnam del Norte. A mediados de 1966 se concluyó que ninguna de estas políticas era eficaz y que el aumento de tropas estadounidenses había significado un aumento de las infiltraciones norvietnamitas. El número de vuelos que se efectuaron en Rolling Thunder durante 1965 fue de 55.000 y de 148.000 en 1966. Se pasaron a lanzar de 33.000 TN de bombas a 128.000 TN, y el gasto creció de los $460 millones el primer año a 1.200 millones en 1966. Los líderes militares estimaron que los EU deberían intensificar drásticamente la guerra aérea y movilizar sus reservas humanas. Instaron al presidente a considerar la posibilidad de invadir Laos,
Camboya y el sur de Vietnam del Norte para obligar a Hanoi a cesar su apoyo a la guerra en el sur. McNamara pensaba que esta escalada bélica solo conduciría a proseguir la situación de tablas y a continuar con el estancamiento. En 1966 Roger Fischer, un profesor de Harvard, presentó una propuesta al subsecretario de Defensa John M. Naughton para hacer frente a las infiltraciones que se efectuaban a través de la ruta Ho Chi Minh, Laos y la DMZ. La propuesta era bloquear estas zonas con barreras de alta tecnología y acabar así de una vez por todas con el problema. En abril de 1966 McNamara elevó su propuesta a la Hasonda-Bichan, un grupo formado en 1959 por el Instituto de Análisis de la Defensa y compuesto por los 45 científicos más destacados del país. La propuesta de Fischer era básicamente la aplicación de los conceptos tecnológicos y físicos utilizados en la línea Maurice. El trabajo encomendado a la Hasonda-Bichan era el desarrollo conjunto de esas ideas junto con los más modernos dispositivos electrónicos. En junio de 1966 se produjo una reunión en Massachusetts entre sus miembros y representantes militares, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de CIA. El 30 de agosto se presentó el informe definitivo al secretario de Defensa. Las conclusiones de la Hasonda-Bichan confirmaban los estudios anteriores. Negaban la eficacia de Rolling Thunder y afirmaban que desde julio de 1966 los bombardeos no tenían ningún efecto notorio sobre la capacidad de Hanoi de montar y apoyar operaciones militares en el sur. Se insistía en que aunque la campaña se dilatara en el tiempo, no se cortarían las infiltraciones y señalaba que algunas evidencias indicaban un aumento de la determinación de la DRV, República Democrática de Vietnam, de seguir en guerra para obtener una eventual victoria. Respecto a la propuesta de McNamara, decidieron dividirla en dos. 1. Crear una barrera guarnecida por tropas terrestres que transcurriría por el sur de la ZDM, desde el mar de China a Laos. Su extensión sería de unos 75 km. 2. Crear una segunda barrera, que sustentada en operaciones aéreas en Laos interrumpiría el tráfico que discurría por el Ho Chi Minh. En ambas zonas se instalarían sensores y dispositivos químicos y acústicos que se accionarían por el aviso de las Batam Bomblets, pequeñas minas diseñadas para emitir sonido cuando se pisaran. También se enterrarían minas de grava, artefactos indetectables con los detectores estándar, y que desprendían pequeñas bolas de plástico invisibles para los rayos X. Los sensores transmitirían la información a una aeronave que serviría de emisor para el ordenador central ubicado en Tailandia. De aquí, se indicaría a los cazas la situación del objetivo a atacar, usándose preferiblemente bombas de racimo conocidas como Sadeye-BLU-26B. Las necesidades materiales para ambas barreras eran de 240 millones de minas de grava, 300 millones Batam Bomblets, 120.000 bombas de racimo Sadeye, 19.200 sensores y 68 aviones de patrulla. El coste estimado total para estos componentes era $800 millones por año. La Hasonda-Bichan advirtió que además sería necesario desarrollar tecnologías nuevas para ir superando la capacidad del enemigo en superar la barrera, lo que supondría una inversión de 1.600 millones para proyectos de investigación y desarrollo, además de los 600 millones para el centro de mando en Tailandia. El general Westmoreland y los jefes militares estadounidenses mostraron poco entusiasmo tras escuchar el análisis. Pensaban que la barrera en Laos sería ineficaz sin la presencia de tropas terrestres que prestaran su apoyo, y algunas voces eran partidarias de emplear todos esos recursos en la realización de operaciones móviles. El grupo de análisis recomendó un estudio más detenido del proyecto, pero McNamara aprobó la propuesta inicial desestimando esa solicitud. El MACB modificó la propuesta entregada por la Hasonda-Bichan, optando por crear una franja de una anchura de 600 a 1.000 m totalmente limpia de vegetación. Allí se extenderían alambradas de espino, minas y centinelas electrónicos. Detrás de esta zona se crearían unas torres de vigilancia, guarnecidas por una serie de bunkers armados desde donde se solicitaría fuego a las bases de artillería situadas más atrás y que contarían con centenares de cañones de 90, 105,155, 175 y 203 milímetros. La barrera comenzaría en Qua Viet, junto a la costa de Vietnam del Sur por debajo de la DMZ, continuaría hacia el oeste por las bases americanas de Hio Linh, Con Tien y seguiría por la carretera 9 hasta Khe Sanh, llegando al campamento de Loring Bay en la frontera de Laos. Tanto los elementos en la franja como su anchura variarían según las condiciones orográficas del terreno a cubrir. En toda la franja se contaría con una guarnición de 15.000 soldados survietnamitas. Barrera terrestre.
Los marines y las unidades de ingenieros de la Armada, los Seabees, iniciaron la construcción de la barrera en el verano de 1967, antes incluso de que se anunciara públicamente. Aunque su nombre oficial era Project Nine o DYAE Marker, la obra fue conocida como Linea McNamara. Se decidió que la construcción se llevaría a cabo en dos fases. La primera consistiría en limpiar el trayecto, instalar el sistema de obstáculos y construir algunos de los bunkers y bases de fuego artillero. La segunda fase comenzaría después del monzón, estaba prevista finalizarse en julio de 1968 y consistiría en completar la construcción de los puntos fuertes en el oeste y los obstáculos. En septiembre de 1967 los norvietnamitas lanzaron la primera fase de su levantamiento general, cuyo culmen sería la ofensiva del Tet, mediante fuertes ataques a las posiciones de los marines a lo largo de la DMZ. Los marines, además de tener la responsabilidad de la construcción de la línea McNamara, debían luchar con los norvietnamitas. El entorno presente en la zona para llevar a cabo la obra de la forma planeada dejaba mucho que desear. El general Westmoreland expresó entonces su descontento por el trabajo de los marines, pensaba que no se le estaba dando la prioridad que su importancia operacional requería, y pidió más y mejor trabajo tanto en su ejecución como en la gestión. En enero de 1968, cuando la línea McNamara debería haber estado prácticamente operativa, se comprobó que tropas de Vietnam del Norte estaban congregándose alrededor de la base de los marines situada en Khe Sanh. El día 29 el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, el general Johnson Willard, garantizó al presidente Johnson la defensa de la base, lo que obligó al general Westmoreland a ordenar a los aviones de la Séptima Fuerza Aérea el lanzamiento de los sensores a lo largo de la franja de la DMZ más próxima a la base. Casi inmediatamente comenzaron a indicar la actividad enemiga. Había comenzado la segunda fase de la ofensiva del Tet. El cerco a Khe Sanh terminó en abril, y los sensores fueron objeto de grandes alabanzas. El coronel de los marines David Lowndes manifestó que sin ellos las muertes se habrían duplicado. Lo sucedido en Khe Sanh detuvo la construcción de la línea McNamara. Los defensores no recibieron al enemigo en un frente amplio, lineal, más bien fueron rodeados. El enemigo atacó desde todas las direcciones. En esta primera oportunidad se pudo comprobar que, a diferencia de la escasa vegetación existente en el norte de África, la geografía de Vietnam hacía imposible sellar las fronteras con barreras electrónicas, y los sensores serían eficaces únicamente para adquirir objetivos que se aproximaran a un perímetro determinado. Barrera antivehicular. La ruta del Ho Chi Minh era una serie de caminos que ya habían sido utilizados por el Viet Minh como enlace de comunicaciones durante la guerra con los franceses. En 1959 se empezó a usar como línea de suministro al Frente de Liberación Nacional, FLN, en Vietnam del Sur, penetrando en las regiones militares I, II y III, y discurriendo por puertos de montaña, selvas tropicales y tramos fluviales. Las operaciones de ataque iniciales fueron ejecutadas en 1964 por las Fuerzas Aéreas de Laos, tomando el relevo la US Air Force el 14 de diciembre de 1965 con el lanzamiento de la Operación Barrel Roll. Con anterioridad a 1968 el conflicto en el sur era una guerra de guerrillas, y las tropas del norte estaban formadas en su mayoría por el FLN y por el PAVN, People's Army of Vietnam, los cuales requerían unas 30 TN de suministros al día. Aunque se lanzaron operaciones aéreas para acosar al enemigo y reducir estos cargamentos, fue imposible evitar que llegaran a su destino. Después de la ofensiva del Tet la naturaleza de la guerra cambió. El PLAF, People Liberation Armed Forces, que eran el brazo armado de NLF, quedó tremendamente diezmado, propiciando que en 1972 la presencia de tropas norvietnamitas del PAVN aumentara de forma considerable en el sur y con ello sus necesidades logísticas. El 31 de marzo de 1968, el presidente Johnson anunció que la aviación estadounidense no bombardearía Vietnam del Norte, exceptuando la zona de la DMZ donde la acumulación de tropas enemigas amenazaran a las fuerzas de los Estados Unidos y de Vietnam del Sur. Las operaciones se dirigirían principalmente hacia la ruta del Ho Chi Minh. El número de salidas medias diarias de los cazabombarderos que se dirigían a Laos aumentó de 25 de enero de 1965 a más de 200 en 1969. La línea McNamara como aplicación a la táctica aérea, siguió los mismos principios ya existentes respecto al uso de la última tecnología. Allí se pudo comprobar y perfeccionar in situ los elementos de guerra electrónicos, denominados en clave White Igloo, y que se ejecutarían en una franja llamada Muscle Shoals. Se utilizaron alrededor de 20.000 sensores.
Los principales eran de tres tipos. A Cowboy, medía 91 cm, y se lanzaba en paracaídas para que quedara colgado de los árboles. Spikeboy, de 1.67 m, quedaba clavado en el suelo como un dardo. Estaba dotado de una antena que quedaba camuflada en la vegetación. ADSID, Air Delivered Seismic Intrusion Detector fue el más utilizado, se asemejaba al Spikeboy pero solo medía 78 cm. También se desarrolló un nuevo sistema conocido como Black Crow que detectaba las emisiones de los camiones, ya que el material que circulaba por el Ho Chi Minh era transportado generalmente con ellos. Este flujo podía ser reducido bien por la destrucción de la pista o bien por la de los propios convoys. Un nuevo tipo de avión fue desarrollado para esta misión, eran aviones AC-130 artillados dotados con sistemas de visión nocturna, detectores de infrarrojos y con sensores térmicos que contenían tubos catódicos que reaccionaban ante el sistema de encendido de los vehículos. Una vez adquiridos los objetivos, estas mortíferas aeronaves podían destruirlo con facilidad, estaban armadas con cañones automáticos Pave Spectre de 40 y 20 mm. La Fuerza Aérea afirmó que un Pave Spectre armado destruyó 68 camiones en una hora y más de 10.000 durante el conflicto. Otras mejoras incluyeron la automatización del proceso de fuego, gracias a los ordenadores de a bordo que realizaban los cálculos de balística. También se mejoró la munición para aumentar su exactitud y se utilizaron bombas guiadas por láser que podían ser lanzadas desde grandes alturas sin afectar apenas la efectividad a la hora de alcanzar al objetivo. Otras bombas simpáticas fueron dirigidas al objetivo por radio, bullpup, y por cámaras de televisión, Valleye. Tras el inicio de esta campaña, el enemigo respondió con un aumento del tráfico nocturno, pero los científicos americanos lograron también avances en la precisión de la navegación en malas condiciones de visibilidad. Se utilizaron radiobalizas LORAN, que informaban al piloto de su posición en relación con los lugares donde estaban situadas. También se desarrolló un sistema de guía llamado Pave Phantom para efectuar bombardeos sin ver el objetivo pero que se podían lanzar en el momento justo gracias a los datos de las LORAN. Aunque este sistema no era preciso para eliminar objetivos individuales, lo era para acabar con convoys y para bloquear caminos gracias a desprendimientos. Imagen. Además de los dispositivos que permitían localizar objetivos, se desarrollaron diversos sensores que eran lanzados desde el aire sobre el Ho Chi Minh. Estos aparatos se autodestruían ante una posible manipulación y disponían de una batería que los dotaba de una vida útil de varios meses. Algunos modelos detectaban movimientos o sonidos, otros eran sensibles a objetos metálicos. Los datos recogidos por estos sensores eran transmitidos a receptores localizados en estaciones terrestres o a bordo de aviones que siempre sobrevolaban la zona. De estas estaciones los datos eran enviados también al centro de coordinación situado en la base militar de Nakhon Phanom en Tailandia llamado Centro de Vigilancia de Infiltración, ISC. Desde el ISC los analistas evaluaban los informes. En unos 5 minutos ya se podía indicar a las fuerzas aéreas la situación, velocidad y trayecto seguido presumiblemente por el convoy. Al llegar a la zona prevista para el ataque, la munición era lanzada automáticamente. El proyecto Igloo Wite estuvo operativo desde 1968 hasta finales de 1972. La cantidad de camiones destruidos aumentó desde los 5.500 el primer año hasta los 12.000 de 1971. Ese año se calcula que solo el 20% de las provisiones militares que entraron en el Ho Chi Minh llegaron a su destino, convirtiéndose el camino en un gran basurero lleno de restos de vehículos, bombas, minas antipersona y polvo en suspensión. Las operaciones cesaron en diciembre de 1972. Las razones dadas eran las prometedoras perspectivas de alto el fuego y su alto costo. Además, el PACN había bombardeado Saigón en diciembre de 1971, representando este hecho para el presidente Nixon una violación de los acuerdos de alto el fuego de 1968 y ordenando la operación de EPALFA, que suponía bombardear Vietnam del Norte hasta el paralelo 20. Los últimos ataques aéreos llevados a cabo por los Estados Unidos sobre el Ho Chi Minh se produjeron en abril de 1973 a cargo de los B-52. Hacia marzo de 1972, casi todas las tropas terrestres de los Estados Unidos habían salido de Vietnam. Solo quedaban algunos hombres en una estación de vigilancia situada cerca de la base de Quang Tri, en la región y que tenía previsto desmovilizarse en mayo. La tecnología de los sensores era clasificada y su forma de uso no había sido transmitida aún a los survietnamitas. El 28 de marzo se empezaron a registrar movimientos de tropas a plena luz del día, cosa que no sucedía desde la retirada estadounidense.
2 días después se produjo la invasión de la DMZ por parte de 3 divisiones de infantería apoyadas por fuego de artillería. Los restos de la línea MC Namara no consiguió parar el avance. Conclusión. La línea MC Namara demostró que a pesar de la destrucción originada por los ataques aéreos, la recompensa operacional era poca si no se disponía de tropas terrestres dispuestas a entrar en acción. La construcción a lo largo de la DMZ nunca tuvo el ritmo previsto, y con frecuencia era alcanzada por la artillería del PAM. Los marines no podían defenderse y mantener el ritmo previsto en la construcción simultáneamente. El tramo ya ejecutado lo había sido antes de la total implicación de los Estados Unidos en la guerra, antes por tanto de que la lucha se extendiera de la forma que lo hizo posteriormente en el sur. También hay que tener en cuenta que los soldados comunistas que necesitaban ir a las regiones militares 2, 3, y 4 lo tenían más sencillo desbordando la barrera por el Ho Chi Minh, circundando la DMZ. La barrera antivehicular ejecutada en Laos causó mucha destrucción entre las fuerzas del norte. Desde 1965 a 1971 se lanzaron 1 millón de TN de bombas, pero la red tenía 13.000 kilómetros de caminos, extensión imposible de sellar por los bombarderos. Los comunistas controlaban el nivel de lucha, y nunca lanzaban las operaciones bélicas hasta que el material necesario para ellas estuviera disponible. Entre 1966 y 1971 se infiltraron a 630.000 personas, 100.000 TN de alimentos, 400.000 armas, y 50.000 TN de munición. En los comienzos, los transportes los realizaban porteadores que transitaban por caminos estrechos, pero en 1972 había caminos pavimentados con la suficiente anchura para permitir el paso de blindados y la instalación de tuberías para el abastecimiento de combustible. Richard Helms, el director de la CIA, comentó: antes de los bombardeos enviaban a 3 hombres al sur para conseguir que llegaran 2. Ahora tienen que enviar 5, pero en términos de beneficio neto, no hay apenas diferencia.